Oremos. Padre nuestro que mora a esa altura, Señor, gracias damos por la bendición de estar aquí en su casa. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo para poder estudiar en su palabra, para poder conocerlo cada vez más usted, Señor, y pedimos en especial que al abrir, Señor, su palabra, usted sea el que nos dirija hoy. Pedimos su bendición, pedimos su presencia en este lugar, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición poder estar en la casa del Señor, aunque haya lluvia, aunque haya truenos, es una bendición poder estar aquí, poder cantar juntos. No sé si a ustedes les gusta el primer himno, para mí es uno de mis himnos favoritos. La Biblia nos habla de Cristo. Y qué preguntas profundas hace, ¿no? ¿Te hayas listo a encontrar al Señor? Saben que la palabra del Señor dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, está en medio de ellos. Así que estamos en la presencia del Señor aquí en su santo templo, en este lugar. Así que deleitémonos juntos. Mientras preparaba este tema, me meditaba mucho porque para mí es una temática que me conmueve. Me conmueve, me llama a repensar, ¿no? ¿Por qué rumbo sigue mi vida? Y al final termina con una invitación. Esta semana yo voy a mencionar, ahora más o menos cómo va a ser el sermón. Vamos a hablar vamos a tomar versículos de 4 libros de la Biblia. Vamos a tomar versículos del libro de Génesis, vamos a hablar del libro de San Juan, vamos a hablar de Apocalipsis, vamos a tomar algunos versículos de Apocalipsis y vamos a leer uno solo, que es de Filipenses. Pero ¿por qué menciono qué libro vamos a estudiar y que vamos a leer? Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es el último libro, si lo buscamos en nuestra Biblia, de acuerdo al orden como fue editado y cómo está impreso, es el último libro, Apocalipsis. Pero no es el último libro escrito. Se presume que el último libro que se escribió fue el Evangelio de San Juan. Ahora, si nosotros vemos también en orden cómo están ordenados los libros, el primer libro que está en nuestra Biblia es el libro de Génesis. Pero también se presume que puede ser el libro de Job, el primer libro escrito. Pero dentro del Pentateuco es el primer libro que empieza a narrar la historia bíblica. Ahora, es muy interesante porque el libro de Génesis, capítulo 1, es muy comparable estructuralmente, como está escrito, con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Literariamente son muy similares, y no solamente son muy similares, sino que narran una historia muy similar. Ahora la vamos a estudiar. Y es muy bonito estudiar los dos juntos. De paso, le doy tarea para la casa. En sus casas, lean Génesis capítulo 1, lean San Juan capítulo 1. Por más que acá vamos a leer algunos, léanlo en sus casas. Es muy bonito. Vamos a empezar entonces con la temática de este sermón, la creación. ¿Y recuerdan cómo arranca el capítulo 1 de Génesis? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y se hizo la luz. Pero fíjense que dice, y dijo Dios, sea la luz. Su palabra crea. La palabra de Dios, lo que Él dice, es. Y podemos seguir estudiando en Génesis capítulo 1 y podemos leer en el versículo 5 que dice, y vio Dios que la luz era buena. Del versículo 3 al 5 dice la palabra de Dios que Él crea la luz y separa la luz de las tinieblas, y ve Dios que la luz era buena. Si seguimos leyendo en el capítulo de Génesis, capítulo 1, yo lo voy a mencionar,
Es tarea para la casa después que ustedes lo lean. Génesis capítulo 1, versículo 10, dice que Dios sigue creando y ¿qué crea? Crea el mar y la tierra. ¿Qué pasó ahí? Dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y separó las aguas que estaban arriba de la expansión y las aguas que estaban abajo de la expansión. Y a la expansión llamó cielos, y a las aguas llamó mar. Y dijo, júntense las aguas en un lugar, y descubra la tierra seca. Y se descubra, ¿y cómo le puso a la seca? Le dijo tierra, descúbrase lo seco y póngase el agua en un lugar. Y a lo seco le puso tierra, y a las aguas llamó mares. ¿No? Mar. Pero el versículo 10 dice, terminando, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios hizo la luz dijo que era bueno. Cuando Dios crea el mar y la tierra, dice el versículo 10 de Génesis, era bueno. Versículo 12, ¿qué pasó antes? Versículo 11 nos menciona de que Dios crea hierba verde y también crea árboles de fruto. Y en el versículo 12, cuando termina, dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, Dios crea las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y versículo 18, cuando Dios crea las lumbreras, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Se van viendo? Vamos siguiendo el hilo. Versículo 21, ya estamos en el quinto día de la creación. Y Dios crea seres vivientes, las aves del cielo y los animales marinos. Y versículo 21 dice, y vio Dios que era bueno. Capítulo 1, versículo 25. Ya estamos en el sexto día de la creación. Y dice que Dios crea seres vivientes en la tierra, ganado, reptiles, animales silvestres. Y vio Dios que era bueno. 6 veces dice la Biblia que Dios era bueno en este capítulo. Pero no solo queda ahí. También Dios crea en el sexto día, crea todos los animales, ¿no? Del campo, el ganado, todo. Y vio Dios todo eso y vio que era bueno. Y después dice, y ahora voy a hacer al hombre. A imagen de Dios lo creó. Y crea al hombre. Y cuando crea al hombre y mira todo lo que había hecho, dice el versículo 31, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y vos decís, qué bárbaro, porque me hubiese gustado ver me hubiese gustado, o le voy a pedir al Señor en el cielo, cuántas cosas tendremos para preguntarle. Señor, muéstrame como en una película, cómo fue la creación, parte por parte, y cómo era eso bueno. De paso lo vamos a ver, porque Dios promete crear todo de nuevo y bueno, y en gran manera. Dios crea en gran manera, bueno en gran manera. El mundo era perfecto, el hombre era bueno, todo era bueno. Génesis capítulo 2. Seguimos con la historia. ¿Qué pasa en el capítulo 2? Dios le presenta el mundo a Adán. Mira, Adán, fíjense, le presenta los animales, le presenta lo que va a comer, le presenta el mundo que había creado. Mirá, y Adán como que se iba sorprendiendo, ¿no? Porque era todo bueno en gran manera. Entonces veía los animalitos, qué lindo. Y qué lindo que es cuando viene un animalito y vos un perrito en este caso, y vos le acariciás la cabecita y contento de saludarte, ¿no? Cuánto amor te regalan a veces los animales. Qué lindo el oso, qué lindo el león, y empieza a ver, ¿no? Y le presenta al mundo y le dice que puede comer. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a leerlo. Versículo 8 y 9, dice, Dios el Señor había plantado un jardín. O sea, no solo le presentó, sino que le había plantado un jardín lleno de flores, con lindas plantas. El jardín del Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado.
Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos, dice la versión de la Biblia mía, y buenos para comer. También el árbol, dice, de la ciencia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que estaban en el medio del huerto. Pero el hombre tenía árboles hermosos para comer. No era que no había escasez de comida, no existía escasez de comida. Le muestra el jardín, le muestra árboles hermosos. Toda esta historia ya la conocemos. Yo solamente estoy haciendo un poco de énfasis, pero ya la conocemos. Y le muestra el árbol de la vida y le muestra el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice así: pero del árbol, vamos a leer de 16. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Recuerdan cómo eran los árboles? Hermosos. Seguramente las frutas eran riquísimas. De todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que coma de él, de ciertamente morirás. Y saben que acá Dios le estaba mostrando: mirá, Adán, te creé estos animalitos, tenés que ponerle nombre. Mirá, Adán, tenés esto para comer, tenés aquello, todo. Y ahí se puso serio un poco la cosa. De ciertamente te digo, te estoy hablando en serio. El día que coma de él, de ciertamente morirás. Les pregunto, hermanos, si marquemos una premisa juntos esta mañana. ¿Dios es fiel? Sí. Su palabra, lo que Dios dice, ¿se tiene que cumplir? Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios le dijo: el día que comas. Te estoy hablando en serio, ciertamente morirás. La historia sigue, Génesis capítulo 3. Y se titula en mi Biblia La desobediencia de Adán y Eva. Y yo creo que este es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Hay mucho, en la Biblia nos narra muchas muertes, muchos momentos trágicos, pero este es el capítulo que desencadenó la muerte de Cristo. Es un capítulo tremendo lo que pasa acá, la desobediencia. Ya conocemos la historia. Eva es engañada, Adán come, no es engañado, él come. Imagina él que puede llegar a ser verdad el argumento de la serpiente, si bien sabían ellos y estaban advertidos, dice Elena de White, de que no tenían que comer de ese árbol, de que había un ángel caído. Él cree en el argumento de la serpiente y come. ¿Por qué digo cree? Porque más adelante Dios lo tiene que poner en su lugar y decirle: al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado. Porque no puede ser como Dios. Él imaginó que podía llegar a ser como Dios. Hermanos, ¿cuántas filosofías tenemos en el mundo hoy que dicen de que nosotros, el Reiki y cuántas cosas más, que nosotros estamos conectados con el universo y somos parte, somos Dios? ¿Y cuántas cosas? Reencarnaciones y un montón de cosas. Dios le tiene que poner en claro a Adán y le dice: tú eres polvo. Versículo 19 del capítulo 3. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. De ahí fuiste tomado. No puede ser como Dios. No puede ser como Dios. Dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Qué palabra dura, ¿no? Dios le dice, es como el papá que reprende al hijo y le dice: tú eres hijo, yo soy el papá, así que no vas a ser papá, yo siempre voy a ser tu papá. Y lo pone en su lugar. Pero ¿saben qué? Yo me quiero detener y vamos a hacer énfasis en otra parte también de la historia. Les pregunto, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Vamos siguiendo bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no murió Adán? Si Dios es fiel. Este tema ya lo charlamos una vez.
Bueno, empezó a morir, pero el versículo 2, capítulo 2, versículo 17 de la Biblia, dice, de ciertamente, el día que coma de él, de ciertamente morirás. Ese día, Adán tenía que morir. Y no hablamos de una muerte espiritual, hablamos de una muerte absoluta. Ese día Adán tenía que morir. ¿Qué pasó? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. La Biblia nos dice qué pasó. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y lo vistió. No murió Adán, pero murió alguien. Hubo un sustituto, un cordero. El hermano se me adelantó. Un cordero, hubo un sustituto. Adán tenía que morir. No nos dice la Biblia el diálogo de Dios y Adán, no nos dice, pero nosotros podemos suponer, porque la Biblia es amplia y después nos narra bien cómo es el plan de salvación que Dios trazó. Nos lo explica muy bien. Quizás el diálogo de Dios con Adán, a mí me gusta imaginarme y decir que Dios le dijo a Adán, tenés que morir hoy. Yo te dije, ¿te acordás? Mi palabra se tiene que cumplir. No vas a morir hoy. Hoy va a morir un sustituto, un cordero. El cordero va a ser promesa de que un día yo voy a venir a pagar el precio. Pero ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso? Preguntó Dan. Yo voy a venir. Pero ¿cómo vas a venir tú? ¿Por mi pecado, mi vergüenza? Yo voy a venir. Pero vas a tener que recordar esto y vas a tener que enseñarlo a tus hijos y a la humanidad. Por eso, ¿qué pasó después, capítulo 4? Caín mató a Abel. ¿Qué hizo Abel? Abel ofreció un cordero. Vinieron a traer Caín y Abel ofrendas a Jehová. Y Abel trajo un cordero. Y Caín trajo lo que él quería. Lo que a él le venía bien. Lo que por su fuerza le iba bien. Porque él, recuerden que él tenía habilidad en plantar. Entonces él trajo todos los frutos, todo lo que él plantaba, todo lo que le daba a la tierra lo trajo. Pero Abel fue obediente y trajo un cordero. Porque eso pedía el Señor. Que recordaran de que había una promesa. Entonces Dios miró con desagrado a Caín, pero miró con agrado a Abel. Capítulo 4 de Génesis. Y Caín se enojó y lo mató. Porque Dios miró con agrado lo de Abel. Y así todo el pueblo de Israel todos los años tenía que sacrificar un cordero. Vamos a Juan, capítulo 1. Yo le dije que íbamos a estudiar Juan y Génesis. Vamos a Juan capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer varias facetas del capítulo 1, pero ahora quiero centrarme un poco en el Cordero. Versículo 29 del capítulo 1 de Juan dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué privilegio estar ahí, ¿no? Y Juan reconocer que era Jesús y que él iba a quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero. Acá se cumple la promesa. Él manifestó que Jesús era el Cordero. Pero vamos a leer Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Ustedes saben que la traducción más correcta para la palabra que se usa acá, en algunas versiones dice la palabra, en esta dice el verbo, no sé cómo dice la Biblia que ustedes tienen,
Pero la traducción más correcta, cuando dice verbo, se acerca de la palabra griego que es logos. Pero la traducción correcta es palabra. Nosotros podríamos decir, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Pero por qué la palabra? Porque la palabra griega logos es la traducción más correcta, pero habla de un decir que se anuncia en el hacer. Que no es solo un decir, lo que se dice es. Dios, recuerden en Génesis, capítulo 1, en el principio, o sea, ¿cómo era en el principio? La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra sea la luz, y fue. La palabra en el hacer. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Esa palabra que creó todo en este mundo, el ser creador de esa palabra, venía y fue hecho carne. Habitó entre nosotros. San Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 11. Perdón, del 9 al 13. No nos vamos a ir de este libro todavía. Dice, aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Qué triste, hermanos. El creador del universo venía, y en vez del mundo estar esperándolo, el mundo no lo conoció. Hubieron poquitos. Porque no termina ahí. Lo bueno que no termina, pues si termina ahí, hermano, hay una tristeza impresionante. Dice, vino este mundo, perdón, él estaba en el mundo, aunque, ¿dónde me quedé? No lo reconoció. Bien, el 11. Vino lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a cuánto lo recibieron, o sea, hubieron un poquito de gente, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Hubo un grupito chiquito que sí lo divisó. ¿Se acuerdan? Los pastores, los pastorcillos, venían los reyes del oriente, ¿no? Hubo gente, poquita, pero hubo gente. Versículo 13. Estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, sino por el deseo de un hombre. Dice, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Hermanos, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿saben qué dice Dios el Padre? Dice lo mismo que dijo sobre Jesús cuando Él se bautizó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y queremos vivir como Él vivió, Jesús le dice al Padre, Padre, yo tapé su vergüenza, como fue con Adán. Yo le puse mi ropa, mi vestidura. Míralos porque ellos yo los compré. ¿Saben que vamos a volver a Génesis otra vez? Capítulo 3. Los llevo de acá para allá, pero recuerden que tienen similitudes estos. Versículo 9 del capítulo 3. Acá pasa algo. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Acá habían pecado, ¿no? Y el hombre se escondió. ¿Por qué se escondió? Fíjense, versículo 8 dice, entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba en el jardín a la brisa del atardecer. El hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, yo me pregunto, y yo le decía que me hizo reflexionar, cada vez que leo esto me hace reflexionar, porque digo, ¿cómo me presento ante Dios?
¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? Saben que estamos en un tiempo profético. ¿En qué tiempo profético estamos? ¿Cómo estamos ante Dios? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, porque la Biblia nos va a decir en qué tiempo estamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. 14 al 18. Dice así: escriba al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca, dice el Señor. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres, cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Así dice mi versión. Pero que eres, hay otras versiones que dicen que ¿cómo estás? Desventurado, pobre, ciego, desnudo. Si leemos en Génesis capítulo 3, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo estaba Adán? Desnudo, avergonzado, desventurado, podríamos decir. ¿No? ¿Cómo estaba? ¿Y cómo trató él de presentarse? Porque él buscó lo que tenía, lo que podía hacer con su fuerza, lo hizo, taparse con hojas. Fíjense lo lejos que llega nuestra fuerza, ¿no? Lo que él pudo hacer con su fuerza lo hizo. Buscar hojas, taparse y hasta ahí llegó su capacidad. Y el Señor le dice, ¿dónde estás? Y saben que nosotros somos la Odisea. Nosotros estamos desventurados, somos pobres, estamos desnudos. Es triste si queda ahí, ¿no? Lo bueno es que gracias al Señor hay solución. Vamos a leer del 19 al 22. ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Qué es lo que Dios te dice hoy? Vamos a leer del 19 al 22. Estoy acá. Creo que voy a tener que cambiar los lentes porque cada vez veo menos. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que ¿qué? Los que amo. Y hermanos, esta palabra podemos detenernos ahí. Saben que cuando Dios encontró a Adán, porque es fácil mirar para Adán, ¿no? Si la mujer cayó antes y encima No, Adán fue el que pecó, la mujer fue engañada, ¿no? Pero, bueno, si yo hubiese sido Adán, yo no hubiese comido. Es fácil, pero pongámonos nosotros en la situación. Por eso los traigo acá. Pero ¿saben qué? Cuando Dios vio que Adán había caído, Él fue con amor. Él fue con amor, ¿dónde estás? Y lo fue a buscar. Y le dijo la consecuencia. A la serpiente la maldijo. A la mujer le dijo la consecuencia de su pecado. Al hombre le dice la consecuencia de su pecado y lo pone en su lugar. Polvo eres, y al polvo vas a volver. Pero lo amó de tal manera que dijo, pero te voy a vestir, Adán. Yo te voy a vestir. Te voy a tapar, te voy a hacer vestiduras y yo voy a venir. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Jesús dice que nos vamos a sentar en su trono, al que venza. Y está brava la batalla. Porque la batalla es contra vos mismo. ¿No? Está bien, tenemos a Satanás, tenemos un mundo lleno, pero nosotros tenemos que despojarnos del yo. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Fíjense lo que dice acá. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Dice. Y muerte de cruz. Hermanos, despojémonos de nuestro orgullo. ¿Saben que si nosotros vamos con nuestra fuerza y pensamos que podemos y vamos solos, porque cuántas veces yo a veces, estas 3 semanas meditaba, digo, ¿cuántas veces, Señor, a veces, redundando, en las mañanas arranco apurado porque tengo un montón de cosas que hacer un día cargado y me costó levantarme y ya tengo que salir rápido y hago una oración quizá a la apurada? ¿Por qué no me deleito más en dedicarme a orar, a estudiar más su palabra? Aunque yo la estudio, pero hacerlo más. Estoy leyendo, cuando leo la Biblia, la sabiduría que Dios nos deja, el Rey del Universo, su palabra, está plasmada acá, su sabiduría, sus enseñanzas. El orar con Dios, cuando me pongo a orar, le estoy contando de mis preocupaciones y mi vida al Creador de todas las cosas. Y es para mí bendición. ¿Por qué no lo hago más? ¿Por qué no lo comparto más? Quizás lo comparto, pero ¿por qué no lo hago más? Estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. ¿Y saben qué? Cristo viene pronto. No podemos seguir con cosas que son efímeras. Cada uno sabe su gigante. Yo hago mi mea culpa. Yo hago el mío. Cada uno sabe. Por eso menciono y me detengo en esta parte. Cuando Dios salió al encuentro de Adán y le dijo, ¿dónde estás? Venís solo hasta ahora, estás tomando decisiones solo y le está errando a cada rato. Te escondés de mi presencia porque no solo quedó en comer el fruto, se escondió. ¿Por qué te escondés? Ya comiste, bueno, ya comiste. No te escondas, una decisión mala tras otra. ¿Dónde estás? Pregunta el Señor. ¿Dónde estamos? Una decisión mala tras otra. ¿Y cómo me presento ante el Señor? Con hojas, desnudo. El Señor nos quiere vestir. El Señor nos quiere vestir. Y nos quiere dar maravillas. Pero Él dice, haya pues en vosotros este sentir, dice Filipenses, el que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, saben que Cristo nos está llamando. Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, Él está tan feliz de que alguien le abra el corazón, que dice, yo entraré. ¿Y qué voy a hacer? Y cenaré con Él. Yo quiero entrar, yo quiero compartir contigo, quiero cenar contigo. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy. Y Él conmigo, dice. Y se sentarán en mi trono el que venciere. Ese es el regalo que Dios nos promete. Él quiere crear todo nuevo, como fue en un principio, cuando Él veía y paraba de lo que había hecho
y veía que era bueno, y hacía otra cosa y veía que era bueno, y cuando paró de todo dice, y es bueno en gran manera. Él quiere que sea bueno todo en gran manera. Ese es el querer de nuestro Señor. Con Mónica nosotros íbamos a cantar una canción, pero no vi dónde englobarla porque en realidad yo quería que meditáramos en estas cosas. Pero sí vamos a meditar en un himno. Le pido a lo de audio si me hacen el favor. El himno 209, vamos a ver un poco la letra. La letra, solo la letra, si es posible. Es un himno igual conocido. A mí me hace pensar en este versículo porque dice, perdón, me confundí, con ese arrancamos, perdóname David, le hago cambiar, 215. Es un himno muy bonito porque yo imagino que con esta voz Dios llamaba a Adán y con esta calidez de voz nos llama a nosotros hoy. El himno dice, con voz benigna, 215, con voz benigna te llama Jesús. ¿Y qué es una voz benigna? Es una voz, claro, una voz que es con compasión, con amor, una voz, yo busqué en la definición y dice que hasta una voz cálida al hablar. ¿Cómo habrá sido Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cómo habrá sido la voz de Jesús cuando cantaba los salmos Aleph? Antes de ir al Calvario, Él en la Santa Cena estaban cantando los salmos Aleph. ¿Cómo habrá sido la voz de Jesús? Una voz apacible, una voz dulce. El canto me encanta porque dice, con voz benigna te llama Jesús. Invitación de puro amor. Pero hace una pregunta. Sigue, ¿por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás, pecador? Es tremenda esta pregunta. ¿Será que somos sordos a veces? Y Dios nos llama todos los días. El coro dice, llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. La segunda estrofa dice, a los cansados invita a Jesús. Él ve tu afán, siente el dolor. Hermano, Jesús siente el dolor. Y Él lo vivió en carne viva. Más dolor que nosotros podemos llegar a sentir. Dice ahí, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Fíjense qué bonito. Por eso siempre yo digo, meditemos en lo que cantamos. Meditemos en esto. Y situémonos en estas historias. Y díganme si ahora, repasando esta historia, este himno no tiene más sentido. ¿O no? Tiene otra connotación. Lo puedo entender mejor. Siempre aguardándote, la tercera estrofa. Fíjense el Señor, te llama hoy, te llama mañana, te llama. Y vos no lo escuchás. Entonces la tercera estrofa dice, siempre aguardándote. Siempre aguardándote, mira a Jesús. Tanto esperar, con tanto, ¿qué? Con tanto amor. Dice, veno cargado, trayendo a tus pies tu tentación, tu dolor. Y otra vez el coro, llámate hoy, llámate hoy. El Señor nos llama, Cristo viene pronto. Si me permiten, lo puedo cantar. Y mientras lo canto, a capela, no necesito el piano. Porque la idea es que vayamos meditando en la letra de esta canción. Meditemos en esta historia, que es una historia que conocemos mucho. Y digamos, Señor, quizás me encuentro como Adán, quizás estoy tapado con hojas, yo quiero que tú tapes mi vergüenza.
Y yo me pongo primero. Yo quiero estar listo, quiero estar vestido para cuando tú vengas. Con tus ropas, no con las que yo puedo agarrar y manotear, no con la hoja que encuentro en el camino. Con tus ropas quiero estar listo. Meditemos nosotros, meditemos, mientras canto esta canción, pensemos en la letra de cada frase, teniendo este contexto, pensando en esta historia y en qué situación estamos, y entreguémonos al Señor. Dice así: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. A los cansados invita Jesús, Él ve su afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Ven, oh cargado, trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Hermanos, que podamos juntos entregarnos al Señor y prepararnos porque Él viene pronto. Cristo viene pronto. Que cuando Cristo venga estemos vestidos con la ropa que Él nos proporciona. Dios los bendiga. ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que mora en las alturas, Señor, gracias por su palabra, porque en ella encontramos de que usted ha creado un mundo perfecto y que este mundo, así como está configurado, usted no lo quiere, porque es fruto, Señor, del pecado. Pero sabemos que usted viene pronto a buscar a sus hijos. Y usted quiere hacer todo nuevo otra vez, bueno en gran manera. Por eso pedimos, Señor, que nos ayude a prepararnos para poder estar listos para ese gran día. Y, Señor, para poder alabarlo en plenitud y dar gracias por todas sus maravillas que hace en nuestra vida. Le pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos aquí. Usted conoce a cada uno, conoce sus corazones, conoce sus preocupaciones, sus necesidades. Le pido, Señor, que usted nos dé paz y tranquilidad. Le pido, Señor, que usted nos acompañe ahora al retirarnos de su casa y poder, Señor, irnos contentos de que hemos tenido un encuentro con usted hoy. Pedimos su bendición. Damos gracias por todo. Y todo esto pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.